Segundo, por favor. Ya. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, darles la bienvenida a este webinar y agradecerles el interés que tienen, ¿no? por el curso. La dinámica del día de hoy va a ser explorar un poco acerca de los metrados en edificaciones y nos vamos a puntualizar y vamos a enfocarnos en movimiento de tierra. El campo de metrados en edificaciones es muy amplio. No quisiera empezar el taller con el tema de movimiento de tierra sin hablar un poco acerca de lo que uno puede aprender en metrados en edificaciones. Para nosotros poder metrar, básicamente metrar es poder determinar el alcance del proyecto. Para nosotros saber cuánto trabajo vamos a ejecutar en nuestro proyecto, cuál es el alcance final del proyecto que tenemos, nosotros debemos tener ciertos conocimientos previos, o debemos aprenderlos o debemos reforzarlos. Estos conceptos van a ir reforzándose a lo largo de las 10 sesiones que tenemos, iniciando en primer lugar con conocer qué elementos están presentes en un proyecto de edificación. Los proyectos de edificaciones como tal tienen muchísimas partidas. En lo que vamos a centrarnos en un rato, que corresponde a movimiento de tierras, es una de las tantas partidas que tenemos. Inclusive los movimientos de tierra, dentro de ese concepto hay muchísimas más partidas que vamos a ver: excavación, corte, relleno, eliminación de material excedente. Entonces, hay varios elementos o actividades presentes dentro de un proyecto de edificación que nosotros debemos ir conociendo. Son tantas y en realidad tenemos una normativa técnica que nos apoya, que es el Reglamento Nacional de Metrados, en la cual ustedes van a poder identificar las actividades y también los elementos que están presentes dentro de un proyecto de edificación. Ahora, conocer solo los elementos no es suficiente como para que nosotros digamos, ya sé qué me trae. También tenemos que tener en cuenta de que hay cierto procedimiento constructivo, tanto para la presentación de manera ordenada y clara de los metrados, como para algunas consideraciones, sobre todo en estructuras, para ver las intersecciones en nodos, por ejemplo, en una intersección entre columna y viga. Hay algunas definiciones que tenemos que saber cómo se ejecutan en campo realmente para poder realizar un correcto metrado. En el caso que expuesto, es más que nada varía el enfoque del encofrado, el enfoque del concreto. Entonces, nosotros tenemos que conocer los elementos presentes en un proyecto de edificación y tenemos que tener en cuenta las nociones de los procedimientos constructivos. Con ello, integrando ambos conocimientos, finalmente vamos a poder realizar el metrado de un proyecto de edificación. El concepto es el mismo para las distintas especialidades. Para todas las especialidades nosotros requerimos de tener estas dos bases, por así decirlo, para finalmente realizar el metrado. Las clases, como vamos a ver, se componen de una parte teórica. En la parte teórica reforzamos precisamente qué partidas nosotros vamos a encontrar para poder metrar y vamos a ahondar en el concepto tanto que da la norma. Trato de simplificar porque la norma técnica, como bien dice su nombre, es un poco técnica, un poco tediosa. Trato de simplificar para que quede con mayor entendimiento. Hay que entender los procedimientos constructivos y con los procedimientos constructivos también me gustaría jalar los planos, ¿no? Tenemos que tener la correcta interpretación del plano, de la figura que estamos analizando para poder realizar el metrado. Entonces, estos conocimientos se integran para que finalmente se realicemos el metrado, el cual finalmente es un cálculo. El cálculo que nosotros vamos a hacer para el metrado no es tan complejo. En realidad, las dimensiones o las unidades con las que trabajamos son unidades físicas: metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico. Por ahí el kilogramo, al momento de metrar acero, podemos hacerle una excepción, pero tampoco es tan complicado. Y estas unidades para calcular metro lineal, sumaría distancias; para calcular metro cuadrado, hallaría áreas; para calcular metro cúbico, hallaría volúmenes. Entonces, como ustedes pueden ver, las operaciones matemáticas como tal no son tan complejas. ¿Dónde está la complejidad? La complejidad está en precisamente conocer los elementos previos, procedimientos constructivos más lectura de planos para poder interpretar de manera adecuada el elemento que nosotros queremos metrar. También, ya como un pequeño preámbulo, un poco de las sesiones que nosotros contamos, son 10 sesiones, en las cuales vemos los distintos capítulos que abarca esta normativa de metrados que les acabo de mencionar, que abarca también las distintas especialidades en las cuales se compone un proyecto de edificación. El día de hoy nos vamos a estar centrando un poco más que nada en la sección número 3,
que corresponde al gran capítulo de estructuras dentro del proyecto. El capítulo de estructuras es uno de los más densos porque abarca todo lo que es movimiento de tierra, obras de concreto simple y obras de concreto armado, que es el casco estructural netamente de la estructura. Finalmente, como para ir cerrando este preámbulo que estamos teniendo, me gustaría resaltar la importancia del metrado. ¿Qué tan importante es un metrado dentro de un proyecto de edificación? En realidad, el metrado bueno, es muy importante en toda la etapa de inversión del proyecto, tanto como en la elaboración del expediente técnico como en la ejecución del mismo proyecto. Muchos de nosotros tenemos la noción de que el metrado netamente nos va a servir para elaborar el presupuesto. Y de por sí, el presupuesto ya es un documento importante, forma parte de la elaboración del expediente técnico. Y el expediente técnico es básicamente toda la información que vamos a englobar del proyecto y el presupuesto, como bien dice su nombre, es una presuposición de cuánto finalmente nos va a costar el proyecto, en cuánto estimamos que va a tener el proyecto y de ahí ya derivan en algunos factores de viabilidad del proyecto en cuanto a lo económico y también temas de financiamiento. Pero con el presupuesto nosotros ya damos un número con el cual nosotros vamos a fijar una meta, cuánto nosotros estimamos que ese proyecto va a costar. Ese número que en realidad conlleva muchos más aspectos que obra, como les digo, el financiamiento del proyecto. En el caso de edificaciones de viviendas multifamiliares, también le interesa mucho el monto del presupuesto de la parte inmobiliaria, que finalmente se encarga, por ejemplo, de vender los departamentos, para poder dar un precio justo al cliente final. Todo eso, ¿en qué va a depender? También mucho del presupuesto de obra que demos. No solo afecta la parte constructiva, que es básicamente quien metra es en lo que se centra, ¿no? Es entregable el expediente técnico afecta tanto en el financiamiento que puede tener el proyecto como en la venta final del mismo. Ahora, dejando de lado un poco la importancia que tiene los metrados dentro del presupuesto, que es creo que lo que mayormente conocemos, que se limita al expediente técnico, durante la ejecución del proyecto también son muy importantes. Discúlpenme, ahí está. ¿Por qué? Porque dentro de la ejecución del proyecto nosotros vamos a hacer un seguimiento y un control del proyecto. Vamos a hacer valorizaciones de obra, vamos a tener controles de avance diarios, vamos a tener que hacer nuestra programación de obra y adicionales y deductivos. Por poner un ejemplo, las valorizaciones de obra se controlan en base a los metrados que nosotros vamos a ir ejecutando. Al igual que el control del avance diario, como controlo de acuerdo a cuánto están avanzando. Ese cuánto, ¿en qué se traslada? En un metrado finalmente. Básicamente lo que yo doy es un metrado. La programación de obra actualmente se realiza, ¿no? Bajo las herramientas de la metodología Lean Construction con el famoso tren de avance. Ese tren de avance consta de poder repartir la estructura en sectores y nosotros para poder tener cada sector necesitamos tener los metrados. La idea de un sector es que nosotros tengamos metrados similares. No digo iguales porque en realidad es casi imposible tener metrados exactamente iguales, pero sí metrados similares, volúmenes de trabajo equivalentes para que nuestra mano de obra esté acostumbrada a avanzar cada día lo mismo y así pueda ser más productiva. Entonces, el metrado también está dentro de la programación de obra y eso es lo que quiero que también se lleven un poquitito de día. No solo está en el costo, que es lo que la mayoría tenemos en mente, ¿no? Metrado, presupuesto. No, sino también dentro de la programación. Una correcta programación se debe también a que tenemos claros los metrados, en este caso por sectores, ¿no? Finalmente, adicionales y deductivos que vendrían a ser pequeños presupuestos que aparecen durante la ejecución, pueden ser por solicitud del cliente o por vicios ocultos. ¿No? El cliente puede cambiar el alcance. Si me cambia el alcance, tengo que hacer un metrado para poder decirle, esta variación que me estás pidiendo cuesta esto. Para yo poder llegar a eso, hay un cálculo previo que es un metrado que en la práctica termina siendo un pequeño presupuesto a las solicitudes que me dan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería comentar acerca de qué es lo que vamos a aprender en el curso de metrados en aspectos generales y también cuál es la importancia de poder realizar el metrado. En realidad, sobre esto podríamos seguir hablando muchísimo más, porque en lo personal considero el metrado como la piedra fundamental de todo lo que es gestión de costos y gestión de plazos. Dentro de la gestión de costos terminan siendo incidentes hasta en un reporte operativo, que pueden
podemos generar pérdidas ya reales al proyecto por estos errores de metrados y también una inadecuada planificación si es que también no tenemos claros los metrados o los tenemos ordenados por sectores de acuerdo a lo que se requiera para poder precisamente hacer esta sectorización de obra que les estaba mencionando. Entonces, este curso es la base, les va a abrir el camino para que ustedes puedan seguir desarrollando luego, si quieren, para gestión de costos, precisamente lo que les estaba mencionando, un curso de presupuestos donde ya se entra y se ahonda en el análisis de precios unitarios y ya finalmente pueden llegar al presupuesto de obra y del presupuesto de obra seguiría un control, podrían seguir avanzando en ello con el reporte operativo de obra, que es precisamente esta herramienta de control que me permite ver que el costo real que yo estoy teniendo no exceda lo que yo he presupuestado. Y por el lado de plazos, cursos de planificación, de sectorización, cursos de planificación y programación de obras, que también lo que buscan es que nosotros podamos entregar este proyecto en un tiempo adecuado. ¿Ok? Entonces, este curso les abre la base para ambos tipos de gestión que tenemos. No solo es presupuesto, en realidad abarca mucho más que ello. ¿Ok? No sé si hasta aquí hubiera alguna consulta de su parte. Estoy atento al chat para cualquier tipo de consulta que puedan tener. ¿Ok? De no haber consultas, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a centrarnos y vamos a ver una breve parte teórica y una breve parte práctica de lo que correspondería a un movimiento de tierra. Como les estaba comentando, dentro de todas las especialidades que nosotros tenemos en una edificación, una de las principales, perdón, es la estructura, ¿no? La estructura del proyecto. Pero la estructura del proyecto también abarca varias actividades, siendo la primera en ejecutarse movimiento de tierras, ¿no? Todo proyecto de edificación va a requerir de hacer movimiento de tierras. Lo que uno espera aprender en esta sesión es básicamente que nosotros podamos comprender la definición y el alcance de esta partida, ¿no? Finalmente, cuando nosotros entendamos qué es lo que nos están pidiendo metrar, vamos a poder dar el número, vamos a poder dar el valor que se requiere. Vamos a repasar rápidamente los conceptos que se dan en la norma. El material que se brinda en clase es un resumen, llamémoslo así, de la norma. Toda la información está extraída de la norma y también hay algunos pequeños comentarios personales, notas, tips, algo que tenemos que recordar quizás de alguna otra normativa, algo que tenemos que tener en cuenta quizás para poder entender el concepto. No digo con esto que no nos apoyemos de la norma. En el curso se recalca mucho la importancia del uso de la norma como tal. El material que ustedes van a ver es un resumen. Si ustedes revisan el apartado de movimiento de tierras de la norma, van a ver que es mucho más extenso y menos gráfico. Lo que busco en la PPT es hacerlo más gráfico para que sea más entendible los conceptos. La norma es un poco más extensa y no hay gráficos. El único gráfico que van a encontrar es una tabla que también le he adjuntado acerca de los factores de esponjamiento. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver a continuación básicamente son las definiciones que tiene la norma. Con movimientos de tierra no esperen la definición como la norma de cimentaciones, por ejemplo. Es una norma más enfocada hacia cómo voy a yo encontrar el alcance. Entonces, por ejemplo, los movimientos de tierra como definición ya me está spoileando qué partidas yo voy a metrar. O sea, no me da una definición como tal, pero me está diciendo, ¿sabes qué? Mira, comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente. Ya me ha dicho que es el resumen de lo que vamos a ver en estos minutos que vamos a estar en el taller, ¿no? Básicamente son todas las partidas que voy a metrar y lo que sí ahonda es de que esas partidas son necesarias para que yo alcance los niveles proyectados en el terreno para la ejecución del proyecto, la edificación y tanto así como el edificio como sus obras exteriores y también dar cabida a los elementos que puedan ir enterrados, como las mismas cimentaciones. No es que el edificio dejo a nivel y levanto el edificio, tengo que hacer una cimentación. También tuberías que puedan ir enterradas a lo largo de eso, ¿no? También vamos a ver que la norma nos menciona las siguientes partidas: nivelación de terreno, excavaciones, cortes, rellenos como tal, nivelación interior, eliminación de material excedente. También menciona el tabla estacado o entibado.
Estas son las subpartidas que la norma nos menciona. Cuando abramos el capítulo de movimiento de tierras, vamos a darnos cuenta que hay subcapítulos. Y cada subcapítulo tiene el nombre que se menciona, ¿no? Nivelación de terreno, excavación, cortes, rellenos. Y bueno, por ahí vamos a ver que los conceptos son similares. El tip aquí, el truquito que les doy es que la mayoría de partidas está en metro cúbico. En movimiento de tierras, la mayoría nos interesa calcular el volumen, salvo en lo que se llama nivelación. Cuando hablamos de nivelación, vamos a metrar áreas, ¿ok? Pero en lo demás es volumen. Y a continuación vamos a ir viendo uno a uno las partidas que nosotros vamos a poder identificar dentro de este gran capítulo movimiento de tierra. Tenemos la partida de nivelación. Como tal, la nivelación es más que dar cortes y rellenos al mismo tiempo, pero en pequeños niveles, hasta una altura de 30 centímetros, considera la norma. Como la altura es mínima, es despreciable, considerando todo el área que tenemos que abarcar, lo sugerible es metrar en metros cuadrados, no valga la redundancia. Es considerar el área en donde yo voy a hacer esos trabajos. Ojo que esa nivelación es mínima, es con alturas pequeñas. Vamos a pasar ahora a las excavaciones. Y aquí sí un punto que va a reforzar un poquito lo que les dije, ¿no? Todos nosotros aquí creo que ya tenemos ese conocimiento de que después del metrado voy a hacer un presupuesto. Inclusive la misma norma de metrados lo sabe. La norma de metrados también sabe que después de que hemos metrado, vamos a tener que hacer un presupuesto de obra. Entonces, de por sí ya nos va tirando ciertas indirectas para que nosotros tengamos algunas consideraciones al momento que realicemos el metrado. La partida que yo les dije o la subpartida que les dije se llaman excavaciones. Sin embargo, cuando vamos a ver en la norma excavaciones, nos vamos a dar cuenta que esta todavía se subdivide en dos: excavación masiva y excavación simple. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿en qué se diferencian, no? O sea, ¿por qué una es masiva y la otra es simple? Y creo que la pregunta todos intuitivamente la podemos responder, ¿no? Es básicamente el volumen de excavación que nosotros vamos a tener, ¿no? Para, por ejemplo, excavaciones masivas tenemos grandes volúmenes, que es lo que hoy en día se hace cuando queremos hacer sótanos, ¿no? Grandes excavaciones de movimiento de tierra, y también tenemos excavación simple, que todavía pueden ser excavaciones manuales, ¿no? Para construir quizás una casa propia y quiero hacer una zapata, no hay necesidad de hacer una excavación masiva. Con una excavación simple podemos realizar esos trabajos. Entonces, eh, recuerden que la unidad de medida es metro cúbico. Entonces, la pregunta es, si la unidad de medida es metro cúbico, yo voy a calcular un volumen. Por lo general, el volumen de mis edificaciones suele ser prismas, ¿no? Nosotros construimos básicamente edificios prismáticos, ¿no? No es que hacemos una variación y sobre todo cuando excavamos, excavamos como un prisma. Entonces, calcular el volumen es la fórmula de calcular el volumen de un prisma. Más allá, si el prisma es grande, como en un estacionamiento, o es pequeño, como en una zapata, la fórmula es la misma. O sea, la manera de calcular un volumen va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que diferencia excavación masiva de simple? Precisamente de lo que involucra tener una gran excavación, que es precisamente el uso de maquinarias, contra lo que involucra una excavación simple, que es, por ejemplo, las herramientas manuales. Entonces, de por sí, los precios que yo voy a tener al final van a ser distintos. Yo no puedo tener el mismo precio por hacer una excavación masiva y el mismo precio por hacer una excavación simple. ¿Por qué? Porque los recursos que yo voy a utilizar para hacer la excavación son completamente distintos. Entonces yo tengo que diferenciarlos tanto por tema de costos y también de planificación. No es lo mismo planificar mis maquinarias que planificar excavación simple, que es básicamente mi cuadrilla de personal con herramientas manuales. Ahí radica la diferencia. ¿La norma les dice lo que yo les estoy diciendo? No. La norma no les dice lo que yo les estoy diciendo. Vamos a ver qué nos dice la norma en las siguientes PPTs. Lo que yo les estoy diciendo es básicamente lo que les va a pasar luego cuando ustedes analicen los precios unitarios para precisamente contemplar el presupuesto o analicen para poder hacer su planificación de obra. ¿Ok? Esta diferencia marcada significa de que tenemos que tener mucho cuidado con esta partida. ¿Es la única vez que va a pasar? No.
a lo largo de lo que desarrollemos, posiblemente pase una o dos veces más de que la partida se subdivide en dos y la norma no les va a decir, tengan cuidado con el precio unitario. No, la norma los separa y para que nosotros intuyamos de que hay una diferencia en las consideraciones que nosotros debemos tener. ¿Ok? Entonces, dejando de lado este paréntesis que les acabo de hacer para poder entender la diferencia y por qué la norma separa excavación masiva de excavación simple, vamos a ver qué es lo que nos comenta la norma acerca de la forma de medición. ¿Ok? Aquí sí he colocado básicamente todo lo que dice la norma acerca de la forma de medición, porque sí, la norma también nos dice cómo metrar. Ojo, ojo, nos menciona cada partida, la definición de la partida, qué unidad tiene y cómo metrarlo. Alguien que, como nosotros, que estamos aprendiendo a metrar, vamos a tener también ello. El sobreancho se considera en la masiva, sí, tendríamos que considerar el sobreancho, o en otros casos, lo que yo he visualizado también es que lo contemplan como factor dentro de costo unitario. Yo recomendaría considerar este sobreancho dentro de, dentro del metrado para poder tener también en cuenta los rendimientos que voy a tener. Para la excavación de grandes volúmenes con maquinaria es recomendado, sí, definitivamente podrían hacerlo con Civil, siempre y cuando cuenten la topografía, sobre todo si la topografía es muy complicada, ¿no? En el caso del proyecto donde yo estoy, la topografía es muy, muy complicada, básicamente han sido cerros, y ahí sí nos hemos tenido que apoyar bastante con Civil. Obviamente, evidentemente habíamos hecho el levantamiento topográfico de todo. Ahora, si los terrenos son más planos, por ejemplo, una edificación que vamos a hacer de viviendas masivas en distritos residenciales, no hay tanta complejidad con ello, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto y también los recursos que se cuenten para poder elaborarlo. Para zapatas escalonadas, pues tenemos que hacer una gran excavación y ir haciendo pequeñas compactaciones, ¿ok? Eso ya es un poco más de los procedimientos constructivos que se dan. Ese tipo de detalles, por ejemplo, la norma no les va a responder. ¿Ok? La norma no le va a responder. La norma, por ejemplo, como vamos a ver ahora acá, hace referencia a las formas de medición general de la norma. ¿Ok? Tu consulta sobre los zapatos escalonados se debe tallar en el metrado, pues sí, debemos tenerlo sobre todo en nuestro sustento de metrado, de cómo hemos llegado al número. Porque el metrado finalmente lo que nos va a dar es un número que se va a perder en el presupuesto como un solo valor. Cuando quieras revisar tu sustento de metrado, es importante que detalles todas estas consideraciones hasta la geometría que tiene tu zapata escalonada. Y evidentemente lo que es excavación lo colocas como partida de excavación. Dentro de ese proceso hay rellenos, compactaciones que tienes que hacer. Eso lo separas y lo pones en rellenos. No combines lo de excavación con relleno. ¿Ok? Se va separando y el número al final va a ser lo que vas a ejecutar. Pero sí tienes que tener bien claro qué relleno estás utilizando para poder ejecutar la partida en mención. ¿Ok? Entonces, continuando con los que tenemos en las PPTs, vamos a ver la forma de medición que nos comenta como tal la norma. La primera es muy evidente en realidad, que es el volumen total de la excavación para cimentaciones se obtiene sumando el volumen de cada partida. Es importante recordar que como volumen final nos interesa sumar todos las partidas involucradas, en este caso, por ejemplo, zapatas, y también tenemos algunos cimientos corridos, ubicados en los distintos ejes de referencia que nosotros vamos a tener dentro de un plano, ¿no? Por ejemplo, aquí y aquí, ¿no? Eh, la suma de todas estas excavaciones que nosotros podamos tener va a decantar finalmente en el volumen de total que vamos a tener de excavación. Ahora, por ejemplo, enfocado en zanjas, que es lo que menciona mucho la norma, el volumen de la excavación se comprenderá multiplicando el largo por ancho por la altura de la excavación, que básicamente vendría a ser estas dimensiones de aquí, que bueno, aquí en esta imagen solo es una planta, por la longitud que nosotros podamos encontrar en el proyecto. Sin embargo, como paréntesis, y como les digo, la norma no anda mucho en casos específicos, casos puntuales, pero sí menciona o la geometría que corresponda siendo la altura medida desde el nivel de fondo de la cimentación hasta el nivel de terreno.
Si no fuera un prisma como tal, fuera escalonado, lo que nos menciona es de que respetemos la geometría que ésta va a tener. ¿Ok? Entonces, eso también la norma lo va detallando para casos puntuales que puedan suceder. De ahí tenemos que, bueno, este siguiente punto es otro pequeño paréntesis que hace la norma con referente a que este va a ser, es un predecesor del presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Nos menciona que tenemos que hacer un metrado aparte, colocarlo en una línea aparte, partidas que tengan ciertas consideraciones especiales dentro de la ejecución, como por ejemplo, un segundito, como por ejemplo, zonas donde tenga presencias de aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a ser los mismos, no va a ser el mismo costo. También si encontrara un vicio oculto de roca, ser corte de roca no es lo mismo que excavar, tiene un distinto precio. Entonces, si encontrara roca o otro tipo de material complejo de que yo pueda hacer esos trabajos, tengo que metrarlo en otra partida, no en una partida de excavación masiva. En una partida de excavación masiva no puede estar estas excavaciones que yo voy a tener dentro de aguas, perdón, dentro de terreno con aguas subterráneas o dentro de un terreno rocoso, porque simplemente el costo no va a ser el mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta ahí. Ese es otro paréntesis que hace la norma con respecto a los metrados de excavación. ¿Okay? Otra de las partidas que nosotros vamos a encontrar, y esto más que nada vamos a desarrollarlo en, en obras exteriores, es el corte de elevaciones o montículos sobre nivel superficial del terreno, ¿no? Para nosotros a veces poder llegar al nivel que se requieren, vamos a tener que simplemente hacer cortes. ¿Por qué? Porque tenemos desmontes, montículos, y queremos ejecutar, por ejemplo, el ingreso del edificio, vamos a tener que hacer cortes de sección para poder llegar a los niveles proyectados. Como forma de medición, lo que nos dice la norma es que se medirá el volumen natural del corte por el método promedio de las áreas extremas multiplicado la longitud entre ellas sustentado en las respectivas secciones transversales. Este método más que nada aparece en ejecución de veredas, ejecución de pistas, donde yo tengo un corte transversal, secciones transversales en cada progresiva, y para poder precisamente llegar a ese nivel de corte, lo que hago es ir a un tramo entre progresiva y progresiva, sacar el área que yo voy a tener de corte, hacer un promedio, multiplicarlo por la longitud que hay entre estas secciones y finalmente poder realizar el metrado del corte como tal. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a considerar dentro de corte. A ver, un segundito. En una consulta. Entonces, ya. En realidad, si se había contemplado el uso del encofrado y no se ha metrado, es una omisión de los metrados. ¿Ok? Porque finalmente lo vas a ejecutar. Vas a ejecutar el encofrado de tus zapatos. Y entonces vas a hacer un sobreancho considerable para que pueda precisamente hacer el encofrado. Vas a encofrar, de ahí tienes que hacer un relleno. Entonces sí es una omisión como tal de los metrados. Si lo ejecutas así. También hay casos en que el mismo, bueno, el proyectista contempla de que no hay necesidad de hacer eso y sea contraterreno. Ahí sí no tendrías que hacer esta sobreexcavación, pues finalmente va a ser contraterreno. Tus cimentaciones, cimientos corridos, inclusive zapatas también pueden ser así. ¿Ok? Entonces, en ese caso es una omisión de los metrados, van a tener que realizarlo. Lo que, bueno, el tema de costos es básicamente controlar ese metrado para que no se exceda en el costo. Si han subcontratado la partida, revisen bien los metrados que les dan, calculen bien ese metrado por el sobreancho que tienen, para que finalmente puedan determinar el monto del adicional que les podría llegar por parte de la subcontrata.
Retomando la presentación, algo que quería comentarles es que hasta el momento todos los valores que estamos analizando son valores netamente geométricos. Ustedes están viendo, por ejemplo, que en excavaciones, inclusive se mencionó un prisma, se mencionó la palabra geometría directamente, ¿no? Es un prisma, largo por ancho por altura. Acá es calculen áreas, también es el método de áreas, es algo geométrico netamente. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahorita son volúmenes sin tener en cuenta el volumen de esponjamiento. Ojo, lo único que vamos a ver hasta ahorita es volúmenes geométricos. Y los volúmenes geométricos son en casi todas las partidas. Solo hay una partida que no va a tener volumen geométrico como tal. ¿Ok? Hay una partida en la que sí no vamos a considerar el volumen geométrico. Bueno, la siguiente partida que vamos a tener que analizar son los rellenos, que básicamente es lo contrario del corte, ¿no? Es llenar de material para precisamente llegar al nivel estipulado. Mi terreno está por debajo del nivel que yo necesito, entonces necesito levantar esa superficie. ¿Cómo voy a hacerlo? A través de los rellenos. Ahora, aquí viene otro paréntesis, porque la norma vuelve a separar el tipo de relleno. Vamos a tener el famoso relleno con material propio y relleno con material de préstamo. ¿Ok? ¿En qué cambia? Cambia más que nada en las consideraciones ya dentro de cada partida. El relleno con material propio es relleno que nosotros tenemos a disposición dentro de la misma excavación realizada. Entonces, por eso se llama relleno con material propio, como tal. El relleno con material de préstamo significa que dentro del proyecto donde estamos, la calidad de terreno no es la adecuada para poder realizar estos trabajos, entonces tenemos que traer de canteras. Ese relleno con material de préstamo ya involucra un suministro de material y ya lo diferencia con respecto al relleno con material propio. No solo afecta en precios, sino también va a afectar a otra partida del metrado, ¿ok? A la eliminación del material excedente. ¿Por qué? Porque si yo cuento con material propio dentro del proyecto, no voy a eliminar todo el material, voy a eliminar el material que no llegue a reutilizar, por así decirlo, ¿no? Excavé, utilizo este cierto porcentaje como material propio, ¿ok? Y el resto lo elimino. Pero para el segundo caso, relleno con material de préstamo, si no tengo nada, absolutamente nada, para yo poder utilizar dentro de mi material de relleno, lo que tengo que realizar es eliminar todo. Voy a tener que eliminar todo. Esta partida ya, básicamente, si es con material propio, con material de préstamo, afecta también a la partida de eliminación del material excedente. ¿Ok? Vamos a repasar así a grandes rasgos qué es lo que nos menciona la norma acerca del relleno como tal. A ver, y lo que nos menciona acerca de la forma de medición que ésta tiene es que el volumen de relleno en cimentaciones va a ser igual al volumen de excavación menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente, el relleno de zanjas para tuberías, cajas de inspección será igual al de la excavación menos el volumen ocupado por el elemento de que se trata. Entonces, lo que nos está diciendo y de manera visual que vamos a ver dentro del proyecto es, este es mi volumen de excavación, este es mi volumen de cimiento y el volumen de relleno, ¿sí? El volumen de relleno básicamente es la diferencia entre el volumen que yo tengo de color rojo, que ya lo hemos analizado previamente, el volumen de cimiento que es el concreto, y bueno, esa diferencia me da esos dos pequeños bloques de relleno que yo voy a tener. Aquí, para esta partida, también lo que yo voy a tener es básicamente un volumen geométrico como tal. Ahora, para rellenos, todo esto es lo que se menciona en la partida de rellenos con material propio. Para rellenos con material de préstamo, lo que nos dice la norma, les estoy poniendo textualmente de ahí. Forma de medición tendrá validez todo lo anotado en la partida de rellenos con material propio. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que acabamos de explicar, aplica para esta partida. ¿Por qué?
porque la diferencia entre relleno con material propio y de préstamos no es el cálculo numérico, no es la definición como tal de cómo voy a hacer el número. La diferencia es, otra vez, el tipo de material que yo voy a utilizar, bueno, lo que finalmente termina conllevando, ¿no? Una diferencia también en la eliminación del material excedente. La excavación de cisterna y pozos inmobiliarios se considera excavación manual o masiva. Yo la considero la excavación hasta llegar al nivel a tope como masivo. Bueno, también las consideraciones de mi proyecto lo manejo así. Pero la cimentación que yo voy a tener, eso sí lo hago a mano. Porque hago todo para llegar al nivel que yo necesito, pero de ahí también necesito excavar para poder hacer mis cimentaciones. Ok, vamos a continuar. Un segundito, por favor. Ya. Vamos a volver otra vez con nivelación interior y apisonado. Recordemos que lo que les había comentado al inicio, todo lo que empiece con nivelación va a ser básicamente metro cuadrado, así que no vamos a calcular volúmenes de aquí. Básicamente, estos se dan ya al final, finalizando todos los trabajos de cimentación. Siempre va a existir una pequeña diferencia entre el nivel que se tienen con el nivel que se requiere para que nosotros podamos recibir el piso como tal. Entonces, lo que se tiene que hacer es otra nivelación y el cálculo es similar a la nivelación inicial que nosotros habíamos visto, ¿no? Ahí, bueno, la norma menciona un poco más acerca de lo que es el apisonado, que puede ser manual o con máquina. También nos menciona que esto se ejecuta por capas. Sin embargo, lo importante de detallar acá, que es un trabajo ya al cierre de mi cimentación, donde yo voy a hacer básicamente el mismo ejercicio del inicio, ¿no? Calcular las áreas en donde voy a realizar esta nivelación interior en mi edificación. Ya como finalizando, ¿no? Todas estas partidas que nosotros tenemos, vamos a mencionar la eliminación del material excedente. ¿Ok? Nosotros excavamos, estamos relleno, pero de esa excavación que queda en un desmonte, no necesariamente vamos a utilizar todo el material. Puede que utilicemos parte de este material, como puede que no utilicemos nada, dependiendo del tipo de relleno que podamos tener, de acuerdo a lo que el material nos permita. Entonces, aparece la partida de eliminación excedente, que es básicamente tener que llevar toda esta tierra hacia un punto de acopio fuera del proyecto. La forma de medición que nos menciona la norma es el volumen de material excedente de excavaciones será igual a la diferencia entre el nivel de volumen excavado menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con material propio. Ya aparecen términos compactados, ya aparece, no se menciona netamente la geometría. Entonces, esta partida es la que sí vamos a considerar el, el esponjamiento. ¿Ok? En esta partida nosotros sí vamos a tener el factor de esponjamiento, que básicamente lo que va a hacer es expandir el volumen, ¿no? Va a hacer que se incremente el volumen de vacíos y esto va a hacer que crezca el volumen como tal. Ya afecta directamente al cálculo geométrico previo que yo había hecho para excavaciones, ¿no? Va a aparecer el volumen de excavación por un factor de esponjamiento. Ya no es 100% geométrico. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ahondar en ese detalle del esponjamiento para poder ver la manera en que nosotros vamos a finalmente calcular la eliminación del material excedente. ¿Ok? Si se puede reutilizar o no, lo van a poder determinar del EMS, ¿no? Qué tipo de terreno tienen y el diseño que les van a dar para los rellenos. Mencionan procesos constructivos de una edificación. Propio del tú hablas del desmonte, claro, del procedimiento constructivo. No, eso lo cuantificas dentro de obras provisionales. Es distinto también porque el volumen que tienes es otro. Te explico también por qué. El volumen, o pasando, aprovechando un toque a ver.
aprovechando un poco las PPTs, ¿no? Tu de desmonte, por lo general pueden salir por chutes o porque pones puntos de acopios y viene el personal y lo deja, ¿no? Entonces, en realidad, si podemos hablar de esponjamiento, es un esponjamiento hasta un poco difícil de cuantificar porque todos van tirando como va llegando el material, a través de los chutes de descargas que puedes tener, o a través también de los boogies, ¿no? A veces habilitas su punto de acopio, va con boogies y lo tiran, ¿no? No se preocupan mucho. El factor de esponjamiento como tal ya es algo un poco más estudiado, vamos a ver que hay una serie de rangos, y básicamente la idea es lo que estamos viendo ahorita en imagen. Nosotros tenemos un volumen compactado naturalmente, llamémoslo así, en el terreno. Las mismas fuerzas y presión del terreno generan que tengas un montículo con cierto volumen. Entonces, como esta esponja, ¿no? Tú cuando quitas esas presiones y excavas, este se va a expandir. Ya la norma tiene ciertos valores establecidos, preestablecidos, que, con los que podemos trabajar el factor de esponjamiento de acuerdo al tipo de suelo. Entonces es un control distinto. Tenemos, por así decirlo, mayor control sobre el factor de esponjamiento que con el desmonte. Con el desmonte es muy complicado porque tú sabes que salen materiales de todo tipo, no solo pueden estar este, desperdicios de los procesos de albañilerías, desperdicios de los procesos de arquitectura, alambres que están sobrando, los remanentes de tubería, se tira de todo en esos puntos de acopio. Entonces es muy complicado. Esos son otros tipos de, eso se tiene que considerar dentro de obras provisionales en tu proyecto. ¿Ok? Entonces, justo aprovechando esa consulta que me hicieron, pasamos a ver lo que es el factor de esponjamiento. Como les mencioné, con el ejemplo de la esponjita, cuando está compactada y como ustedes pueden ver, tiene cierto volumen, tamaño de mi mano, pero si yo quito las presiones, evidentemente pueden ver que el volumen crece. La esponja sigue siendo la misma, ¿ok? No es que mágicamente aparece más esponja, sino que por la compresión que había, en este caso entre mi mano y la esponja, el volumen que tenía era menor. Ahora, cuando no hay compresión de ese tipo de fuerzas, es mayor. Esto llevándolo a una escala de montículos de tierra, evidentemente significaría que yo necesitaría mayor volquetes para poder eliminar mayor cantidad de viaje. Por ello que el cálculo de la eliminación de material excedente tiene que ser con el factor de esponjamiento, no con lo que yo tenía como volumen, llamémoslo en el plano, ¿no? ¿Por qué? Porque eso finalmente no es lo que se va a eliminar. Cuando yo lo retire en banco ya voy a tener un material esponjado. Y ese volumen es lo que finalmente voy a ir al bolquete y lo voy a poner para eliminarlo. Ojo que en el bolquete yo no compacto para que entre más. Pongo tal cual está en banco. Por eso utilizamos el factor de esponjamiento que nosotros vamos a tener. Cuando tengo un material o material de préstamo, ¿no? El material de acuerdo a los estudios que se han realizado dentro de cada proyecto, no podemos utilizarlo dentro del diseño de relleno, tenemos que eliminar todo. Entonces, la figura es simple. Básicamente todo lo que excavo se va a ir. Entonces, el volumen de eliminación va a ser igual al volumen de excavación por el esponjamiento, ¿no? El volumen de excavación por el esponjamiento, finalmente va a ser el volumen de eliminación en caso yo tenga relleno con material de préstamo. ¿Ok? Si mi relleno es con material de préstamo, la historia acaba ahí. Es sencillo, multiplico por el factor de esponjamiento y todo eso es lo que yo voy a terminar eliminando. Si en caso yo tuviera material propio, va a pasar un poquito lo que les había comentado, solo que ahora lo estamos poniendo de manera más gráfica. ¿Ok? Parte de esa eliminación que yo voy a tener, la voy a utilizar para hacer el relleno. Entonces ya no voy a eliminar todo, voy a eliminar esa diferencia que yo tengo. Ahora, para el relleno, el volumen que ustedes ven en banco ya tiene su esponjamiento. Es básicamente el volumen de los rectangulitos por el esponjamiento. Ahora, para volver a colocarlo dentro de ese del relleno como tal de este elemento, tiene que ser un relleno compactado. Entonces va a reducir, o bueno, voy a necesitar más volumen. ¿Por qué? Porque voy a estar compactando por capas. Entonces, al estar compactando, yo todavía a este volumen que tengo acá podría reducirlo más porque lo voy a compactar por capas, le voy a aplicar más presión. Es por ello que la fórmula que yo voy a utilizar
Para calcular el volumen real que voy a requerir para el relleno va a ser el volumen de relleno por el esponjamiento entre la compactación. Básicamente la compactación la calculamos como la relación inversa al esponjamiento, donde el esponjamiento está entre 1 y 2. Estos valores los vamos a ver a posterior en la tabla. Finalmente, el volumen de eliminación para relleno con material propio va a ser el volumen de excavación, el volumen geométrico que hemos hallado de excavación por el esponjamiento, menos el volumen de relleno por el esponjamiento entre el factor, vemos el factor C, ¿no? De compactación. Finalmente, tenemos los dos casos y quería mostrarles las tablas, que esto sí lo van a encontrar directamente en la norma de metrados. Van a ver que este es el único gráfico que van a encontrar en la norma, donde está el factor de esponjamiento y este depende básicamente del tipo del suelo que yo voy a tener. La norma no nos dice utilicen este factor, nos da como que un rango, nos da una escala de qué factor nosotros podemos utilizar. La recomendación pueden utilizar el promedio, ¿no? Pueden utilizar el promedio, pueden utilizar el más bajo, pueden utilizar el más alto. Ustedes pueden hacer de acuerdo a la necesidad de proyecto que requieran, quizás quieren ser más conservadores, no tanto. Yo utilizaría el promedio como tal, ¿no? Un promedio. Finalmente, los valores que están acá terminan siendo teóricos. Han salido de estudios donde se hacen varias veces. El factor de esponjamiento real, ustedes tendrían que calcularlo de manera topográfica, ¿no? Cuánto tenía que excavar, cuánto me ha salido el desmonte, la división les va a dar el factor de esponjamiento real que ustedes tienen en su terreno. Lo ideal es que esté dentro de estos factores que está contemplado y estipulada en la norma de metrado. ¿Ok? Ya, claro. La consulta que me haces es buena, mayor a 1 kilómetro, comunidades, dependiendo de dónde se ubique la eliminación. Ese tipo de eliminación, por lo general, también es más que nada en carreteras, porque ahí sí vamos a tener distintos puntos, a diferencia de un metrado de edificación. La edificación está por lo general en una ciudad, entonces cuando cotizas ese tipo de servicios, ya se sabe que estás dentro de una urbe, ¿no? Ya se sabe cuál es la distancia. No hay mucha diferencia, por así decirlo, ¿no? En cambio, en carreteras, tu proyecto se mueve a lo largo de varios kilómetros. Entonces, las condiciones que vas a tener por sectores va a cambiar completamente. Para concreto podría ser hasta 1.5 inclusive, pero eso sería para demoliciones. Para demoliciones puede ser hasta 1.5 el esponjamiento. ¿No ves que te quedan bloques grandes? Eso es lo que tendría algo que podrías considerar. Finalmente, el ejercicio que puedes hacer ahí es eh, ver el metrado que tenías y cuántos volquetes llenos, ¿no? Porque también puedes sacar la capacidad de cada volquete, del volumen. Ya esa es la división y podrías ya tener un rango más certero, ¿no? Como tal, si pides un teórico, 1.5 podrías considerar. ¿Ok? Entonces, ya como para ir cerrando, vamos a ver un ejemplo sencillo. ¿Ok? El ejemplo lo vamos a desarrollar acá en las GPTs. Es como para ir entendiendo cómo utilizar sobre todo el tema del factor de esponjamiento. Ojo, recuerden que cuando ustedes o cuando revisemos el plano como tal, va a estar junto también con toda la información. El expediente técnico como tal está con toda la información. El MS, nosotros vamos a conocer en el plano el tipo de suelo que tenemos y con ello ya presupuestar o metrar el factor de esponjamiento que creamos conveniente. ¿Okay? Como sugerencia, repito, les puedo decir que utilicen el promedio como tal. Finalmente, si quieren, son más rigurosos, si quieren tener el factor de esponjamiento que les ha salido realmente en el proyecto, el ejercicio es lo que les estoy diciendo. Ver con topografía la eliminación. Otra manera más rápida sin involucrar topografía es la cantidad de volquetes que necesitas para eliminar cierto sector y con eso ya puedes también tener un factor de esponjamiento. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo práctico para poder todos entender el concepto del movimiento de tierras, que en realidad en cuanto a zanjas, zapatas, es sencillo, siempre y cuando tengamos la condición contra terreno sobre ancho, ¿qué es lo que aumenta? Tienes que aumentar de 50 a un metro tu zona para que se pueda hacer los trabajos de encofrado.
pero como volumen no cambia mucho. Tienes una sección geométrica. Lo que sí cambiaría un poquitito es la zona de relleno, ¿ok? Porque ahora tienes que rellenar precisamente ese sobreancho que has hecho. En este caso vamos a ver una zanja. Las zanjas, por lo general, las cimentaciones corridas, perdón, son contraterreno, no te piden hacer un sobreancho de una zanja para cimentación, donde sí haces tus cimientos, tus encofrados en tu sobrecimiento. Una vez que están encofrados, rellenas los laterales, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo de movimiento de tierra en sobrecimiento o en cimiento. Ok. Tenemos esta figura de aquí, una figura que se escogió más que nada para el tema de ejemplo, porque vamos a ver que esta es una sola zanja a lo largo de 24 metros lineales. Los 24 metros los podemos visualizar, un segundito, aquí, ¿no? Aquí está, chiquito, pero se puede ver. También vemos el corte de perfil que se tiene, el corte de sección, perdón, el corte 4-4 que figura, el cual nos va a dar básicamente un cimiento corrido con un sobrecimiento de 60 centímetros, ¿no? Es formado de acero. Pero aquí lo que nos va a interesar básicamente es poder calcular las partidas de excavación manual. Aquí, ojo, les estoy planteando que el ejercicio se haga con relleno con material propio. De ahí vamos a ver qué pasaría si fuera con material de préstamo y la eliminación del material excedente como tal. Para la excavación manual, en realidad con CAT vamos a ver que sale más rápido con comando ARIA. Aquí eh, José Luis, termina el ejemplo y te respondo tu consulta, ¿ok? Cierro este ejemplo, que lo acabamos en breve, y respondo la consulta que tienes. En el caso de un CAT, porque nosotros nos vamos a apoyar con CAT para ese tipo de trabajos, lo que tendría que hacer es seleccionar esa área y básicamente va a hacer este cálculo, ¿no? En este caso, al ser una PPT, lo he tenido que delimitar de acuerdo a las cotas que tengo en la sección, que básicamente es la altura de 40 centímetros más 20 centímetros por el ancho que tengo de 55 centímetros que se ve en la parte inferior por 24. Recuerden que 24 es la longitud total que yo voy a tener. El volumen total de excavación va a ser de 7.92 metros cúbicos para este cimiento corrido, ¿no? Ahora, para el, el relleno, aquí el relleno aparece porque tengo una sección que es mucho más delgada de lo que he terminado excavando, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo lo que he excavado, que ha sido todo este gran rectángulo, y luego le resto ese volumen de concreto que yo ya tengo, me va a quedar finalmente lo que ustedes están viendo. Lo de color azul, o sea, hasta después de desencofrar, lo de color azul es vacío. Ya tengo una estructura de concreto y a su lado está vacío. Para el caso del sobrecimiento, eso sería como un sobreancho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rellenarlo. ¿Okay? Si tuviera una zapata, lo llevo al ejemplo que ustedes me han hecho, y tuviera que hacer sobreancho, le va a pasar lo mismo. Terminan su zapata y al lado van a tener vacíos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rellenar por capas. Entonces, su relleno sería básicamente el gran vacío que tienen menos el volumen de su zapata. Y esa área que le salga es lo que van a hacer de relleno. Es lo mismo. Aquí esto pasa para un sobrecimiento, porque precisamente los sobrecimientos son mucho más delgados que el cimiento corrido como tal. ¿Okay? Entonces, el ejercicio es lo mismo, la equivalencia es la misma para los que me hicieron la consulta al inicio. Entonces, en este caso, el ser sobrecimiento nos va a dar como que dos pequeños cuadraditos que tengo que rellenar. Básicamente, la longitud de estos cuadraditos va a estar dada, bueno, haciéndolo en CAT, seleccionamos con el comando ARIA ambos cuadrados y tenemos el dato del área. En este caso nos vamos a apoyar básicamente de la geometría que nos dan para tener la longitud total de estos dos cuadraditos, 55 menos 15 centímetros de sobrecimiento por 20 centímetros de altura de cada uno por los 24 metros de longitud, y eso me va a dar finalmente el 1.92 metros cúbicos de concreto. ¿Okay? Finalmente, la eliminación de material excedente, ¿cómo se va a dar? A priori, bueno, les voy a dar un dato, el esponjamiento es de 1.25. Si el esponjamiento es de 1.25, la inversa es 0.80, y también la fórmula.
A priori la fórmula podría parecer complicada, podría parecer tediosa, hasta un poco confusa de utilizar. Sin embargo, la importancia de ir paso a paso, primero la excavación, luego el relleno y luego la eliminación, nos va a permitir entender de que, por ejemplo, el volumen de excavación, discúlpenme, nosotros ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque hace 2 PPTs le hemos calculado. El factor de esponjamiento, ahora en este problema, para hacerlo didáctico, les estoy dando como dato. Sin embargo, en su caso el dato también va a estar, ustedes lo tienen que escoger dentro del EMS. Dentro del EMS, mientras realizan el metrado, van a poder determinar cuánto factor de esponjamiento darle. O sea, es un dato que ustedes van a tener finalmente. El volumen de relleno lo acabo de calcular. Entonces el volumen de relleno conocido. Factor de esponjamiento otra vez conocido. Y aquí también C conocido. Como se dan cuenta, es una fórmula donde reemplazo puros valores conocidos. No hago más que reemplazar los valores que he calculado previamente para finalmente poder determinar el volumen de eliminación. De hecho, si seguimos la estructura de la PPT, vamos a ver cómo esos valores se reemplazan y finalmente el volumen de eliminación me va a dar 6.90 metros cúbicos. ¿Ok? 6.90 metros cúbicos. Ojo, que eso es muy distinto y un error muy común que hacen es lo que excavé menos el relleno es mi eliminación. Si se dan cuenta, 7.92 menos 1.92 no les va a dar 6.9, ¿no? Le va a dar 6, pero 6.9 no les va a dar. Y eso es solo para una pequeña zanja que hemos hecho de ejemplo. Escalen eso a un proyecto macro, a excavación masiva, a varias zapatas, que ustedes cometan el error de restar excavación menos relleno, la diferencia de metrados va a ser abismal. Si para el ejemplo dado ya estarían muy por debajo de lo que realmente se va a eliminar, escalando y proyectando ese error, toda una edificación podrían hasta perder por presupuestar mal si es que directamente restan la excavación con el relleno, ¿no? Aquí está la fórmula que se les da donde ya la eliminación del material excedente no son volúmenes geométricos, ya involucramos conceptos como el esponjamiento, que hacen que ya no sea directamente lo que yo veo en el CAD, directamente lo que pueda sacar de Civil, directamente que pueda ver de cualquier otro programa que nos ayude a visualizar los metrados, ¿no? O el valor, en realidad, el valor del volumen que yo pueda tener, ya sale fuera de eso. La eliminación de material excedente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no son geométricos, van a estar afectados por el esponjamiento. Ahora, ya como para ir finalizando, y si fuera material de préstamo, ¿podría colocar los criterios a considerar para el volumen de eliminación? Sí, sí. Bueno, más que criterios, discúlpame, antes de pasar a justo a esa segunda parte, es esta fórmula que hemos explicado hace unas PPTs atrás, donde yo les comentaba que el volumen de excavación ya lo hemos hallado previamente. El factor de esponjamiento aquí está como dato, pero es un dato que ustedes van a tener que escoger de la tabla que les mostré, de acuerdo al tipo de suelo que ustedes encuentren. Está también en la norma, puedo mostrar la tabla en breve. Tengo el volumen de relleno que ya está conocido, el esponjamiento conocido, y aquí, de acuerdo a lo mostrado, la fórmula de compactación va a ser la inversa del esponjamiento, entonces también es conocido. Todo es conocido, no hay nada que no esté dentro de lo que nosotros podamos determinar. Lo único que sí, ya para terminar de cerrar, es que el factor de esponjamiento ustedes los van a determinar de esta tabla, de acuerdo al tipo de suelo que ustedes tengan. Puede ser el límite inferior, el límite superior, o lo que yo les recomendaría, el promedio, ¿no? Pueden ustedes hacer el promedio de lo que les menciono en la norma y considerarlo como valor para el factor de esponjamiento, ¿ok? Como les dije al final, este es un presupuesto. Ustedes están suponiendo que ese va a ser su factor de esponjamiento. Luego en la realidad pueden hacer un control de este factor de esponjamiento para que finalmente no ver si por ahí les varía un poco, eso les mueve un poco el resultado final. No le va a mover mucho. ¿Por qué? Porque estos factores de esponjamiento no es que la norma gestionó el documento de la norma puso estos valores al azar, puso a través de un estudio. ¿Okay?
Vamos a cerrar o vamos a pasar al segundo casito. Un segundito. A ver, aquí voy a responder las consultas, voy a aprovechar de responder las consultas. En eliminación de movimiento de tierra, ¿cómo hay que calcular para la eliminación? Ah, ya. Para movimientos, o sea, el concepto va a ser básicamente el mismo. ¿Cuánto material vas a utilizar? eh, el material que es cavado, si esto se va a utilizar para relleno o no, y básicamente puedes aplicar lo mismo. ¿En qué te cambian? Te cambian más que nada en el tipo de viaje que puedes tener, dependiendo qué tan cerca estás de tus puntos de acopio, donde puedas dejar tus desmontes, ¿no? El enfoque que se está teniendo acá, y cabe recalcar que la norma de metrados tiene dos grandes capítulos: el metrado de edificaciones y el metrado de habilitaciones urbanas, que también involucra la ejecución de carreteras. Las consideraciones de ambos proyectos son distintas, ¿no? Como les estaba mencionando, la carretera es un proyecto que tiene bastante longitud y cada tramo tiene una consideración distinta en cuanto a ello, ¿no? En cambio, la edificación como tal no tiene esta consideración porque está en un punto fijo. Por lo general, edificaciones están dentro de la misma urbe, por así decirlo. Entonces, cuando tú quieres contemplar esa eliminación, ya va a estar considerado, ¿no? Dentro del precio que te den. ¿Por qué? Porque estás dentro de la misma ciudad. Ahora, para el cálculo, hay otra consulta para el cálculo de rendimiento de banquete de 15, de no conceder el esponjamiento. Ya, cuando tú pones el material en el volquete, ya estás con, o sea, si tú llenas un volquete con 15 metros cúbicos, ese 15 metros cúbicos ya están considerando el esponjamiento. ¿Por qué? Porque tú en el volquete no te pones a compactar, lanzas el material tal cual lo tienes de banco. ¿Ok? Entonces, si estás calculando con volquetes, que también he visto que muchas veces estiman con volquetes, ya está considerado el factor de esponjamiento. ¿Okay? Este cálculo no les estoy diciendo volquete, ¿no? Les estoy mostrando cómo sale el volumen de eliminación con el factor de esponjamiento. Si están controlando con volquetes, el volquete ya incluye el factor de esponjamiento. ¿Ok? Entonces, como para ya ir finalizando, el segundo caso que nosotros vendríamos a tener y que cambia todo es qué pasaría si nosotros tuviéramos material de préstamo. Si nosotros tuviéramos material de préstamo, en realidad, lo que cambia en la figura es esto: voy a eliminar todo. Entonces, si voy a eliminar todo, la segunda parte de la gran ecuación que les acabo de mostrar desaparece, porque ya no tengo volumen con cual yo voy a rellenar. Solo he excavado y voy a eliminar todo. Entonces, el volumen de eliminación se limita a, básicamente, segundito, segundito, ahí está, a multiplicar el volumen excavado por el factor de esponjamiento. El sentido de los factores que están ahí es que, primero, el volumen que tú tienes, del volumen que tú has excavado, tú vas a utilizar ese volumen, cierto volumen para el relleno. Entonces, ese volumen que tú ya has calculado está afectado por el esponjamiento. Entonces, a ver, vamos acá un segundito. Vamos a volver aquí. Segundito, segundito, por favor, vamos a volver acá. Vamos a volver. Ya. Este volumen que tú necesitas, que estimas para el relleno, que básicamente vendrían a ser segundito, los dos rectangulitos que ves acá, los puedes encontrar dentro de este desmonte, pero con el esponjamiento. Entonces, si yo te digo que necesito de fuera material, lo primero que se te tiene que venir es, ok, necesito ese volumen por su factor de esponjamiento. ¿Ok? O sea, el volumen que se requieren para esos cuadraditos, cuando yo los saque, se van a esponjar. Ahora, yo no tengo que regresarlos netamente. ¿Por qué? Porque constructivamente el relleno no es tirar el material como si fuera un bolquete. Tira el material que el cuadro ya está, no. Es colocar el material por capas e ir compactando. Lo que quiere decir que cuando compacte va a reducir volumen,
Entonces voy a necesitar ese factor C, que es básicamente otro esponjamiento, para poder incrementar el volumen que voy a terminar requiriendo. O sea, voy a necesitar más volumen, ¿por qué? Precisamente por la compactación, porque al compactar voy a estar quitando vacíos, y si voy a estar quitando vacíos, mis capitas se van a hacer más pequeñas. Entonces realmente voy a necesitar mucho más material. Por eso es que aparece toda esa consideración del esponjamiento y la compactación como tal. ¿Ok? Porque al momento que tú compactas bueno, es un relleno compactado como tal. No solo es colocar y que quede a nivel, es colocar por capas para poder llegar a los niveles requeridos. ¿Ok? Hasta ahí no sé si hubiera alguna otra consulta. Si se entendió también la diferencia, ¿no? Entre tener este casito de aquí con material excedente, en donde tenemos que tener en consideración justamente lo que acabo de mencionar, y el segundo caso de material de préstamo, donde simplemente todo se retira. Ahí sí no hay que tengan que compactar. Sí les va a interesar el volumen de relleno, que ya lo van a tener metrado. Sin embargo, para eliminar, van a eliminar simplemente todos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, no sé si hubiera alguna consulta adicional. Si solo fuera esa arena suelta, se debe considerar los palillos de decoración. Claro, no es geometría regular, pero igual esas secciones que tú puedes tener, puedes hacer un dibujo, ¿no? En el programa que uses Civil, AutoCAD, y con ello ya te puedes mapear en la geometría tal cual. Recuerden que es un presupuesto, no necesariamente las consideraciones que tengas van a ser exactamente iguales en campo, puede variar, correcto. Pero cuando tomas un presupuesto estás presuponiendo ciertas condiciones que le vas a dar. Tienes que tener igual un corte de sección de cómo vas a trabajar en esa zona. Y con ese corte de sección vas a hacer tu geometría con lo que tengas ahí. Puede variar, finalmente sí, puede variar, va a haber variaciones mínimas, pero la variación que tengas es mucho más preciso que el no considerar el sobreancho, que me parece que es un caso que se mencionó también acá, que el no considerar el sobreancho es no considerar hasta relleno. Entonces ahí sí se pueden apoyar de la geometría. En este caso, bueno, como está todo acotado y no requiere, no, es que no va a estar considerado en el MS, eso ya es parte de tu planificación del proyecto por procedimiento constructivo. O sea, en el MS no te van a decir, vas a tener que dibujarlo así, ¿ok? Ya es parte del planteamiento que tú realices al momento de planificar el proyecto, ¿ok? Ok, entonces, eh, ya como para ir finalizando el webinar del día de hoy, básicamente es repasar un poquitito los conceptos hemos revisado. Como conclusiones generales, hemos hablado de dos temas el día de hoy, a grandes rasgos. Hemos hablado de un poquito la importancia que tienen los metrados dentro de la planificación del proyecto, ¿no? Tanto la ejecución, perdón, la entrega del expediente técnico como la ejecución del mismo. Con la ejecución del mismo me refiero tanto a la gestión del costo y del plazo. Y también hemos visto que el capítulo de movimiento de tierras, en donde, en primer lugar, los movimientos de tierras, como les mencioné, son el primer paso para que yo pueda realizar la estructura de mi edificación. Luego, también tenemos que los metrados para casi todas las partidas son geométricos, salvo para la eliminación del material excedente, que es lo último en lo que estuvimos conversando, en donde ya ven que no entra tanto la geometría, es más que nada el factor de esponjamiento lo, lo que termina determinando. Si no se utilizara el factor de esponjamiento para campo, podemos utilizar. Ya en campo podemos controlar, como les dije, o calculando la topografía y haciendo la división, o con el volumen el número de volquetes que requieren para eliminar ciertas zonas, y ahí pueden sacar también su factor de esponjamiento, pero ya no es tan geométrico como tal. También, para poder tener un adecuado volumen de eliminación, es necesario haber analizado si el material va a ser de préstamo, va a ser propio. No solo afecta al costo de relleno, afecta directamente al metrado de la eliminación del material excedente. ¿Okay? Y la última conclusión es un poco repetitiva o redundante lo que acabo de mencionar hace dos conclusiones atrás, que el esponjamiento y la compactación solo afecta a la eliminación de material excedente.
no afecta otra partida. Todas las demás partidas se calculan con lo que ustedes tienen en planos, con el perfil y la sección que ustedes tienen en planos. Podemos calcular los cortes, podemos calcular el relleno, la excavación, con los perfiles y las secciones que ustedes tienen en plano. Con eso se puede calcular todo lo que ustedes consideran menos la eliminación del material excedente. Chicos, no sé si hubiera alguna consulta adicional antes de dar por finalizado el webinar del día de hoy. Los factores de esponjamiento reales para tu control de eliminaciones lo vas a calcular ya en campo. Recuerda que el presupuesto que nace de un metrado es antes inclusive de campo. Entonces, algunas consideraciones que puedes tener en cuenta son suponer los valores que ya vienen de la norma de metrados, que son precisamente de estudios de varios proyectos, ¿no? Según un histórico y dicen, estos son los valores. Con, tus, con eso tú puedes tener en consideración algún un factor de esponjamiento que sí o sí vas a tener. Otro es que si, por ejemplo, lo que estás desarrollando no es tu primer proyecto, es ya tu quinto, sexto proyecto, y tienes un compilado de cuánto te ha salido los factores de esponjamientos reales, como me está diciendo en campo, puedes utilizar precisamente ellos como una lección aprendida, como una experiencia adquirida. Pero para tu presupuesto no vas a tener algo de campo. Para tu presupuesto no estás en campo. Estás armando recién, suponiendo, todo es plano, todo es expediente. Tienes que dar un valor de esponjamiento. La norma te sugiere algunos. Yo te doy un plus. Si ya tienes proyectos anteriores, si ya tienes esa medición, utilízalos también, ¿no? Son condiciones más reales y más precisas que la norma que también te da una amplia variabilidad. ¿Ok? No sé si hubiera alguna otra consulta. ¿Ok? De no haber más consultas, les agradezco la participación en el webinar del día de hoy. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero, por llevar a cabo el webinar de esta tarde. Ya nos veremos al inicio del curso especializado Metrados en Edificaciones. Bueno, estimados, ahora vamos a realizar las dos dinámicas que les comenté al inicio. Vamos a empezar con la primera dinámica, que consiste en brindarles el 50% de descuento durante 10 minutos, es decir, empezamos ahorita 5:18 y culminamos 5:28 y luego pasamos al sorteo. Bien, dentro de estos 10 minutos se aplica el descuento del 50% de descuento, valga la redundancia, en el precio, en la inversión general del curso. Bien, esta es la inversión general del curso Metrados en Edificaciones y solamente dentro de los 10 minutos se aplica el 50%, que sería la inversión final de 180 soles. ¿Sí? Solamente dentro de los 10 minutos. El curso lo iniciamos, acá tenemos mayor detalle de nuestro brochure o temario. Bien, inicia el sábado 31 de mayo, el próximo sábado. Bien, los horarios son sábados y domingos, sábados de 3 de la tarde a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, son 30 horas divididas en 10 sesiones. Las clases son virtuales en vivo, donde podrán interactuar con el docente y realizar todas sus consultas, dudas respectivas para que sean respondidas inmediatamente. Esta es la estructura del curso, estas son las sesiones, son los temas. Se ha enviado el formulario de inscripción en el chat del webinar, ¿sí? Lo voy a volver a enviar para todos aquellos que deseen participar en este 50% de descuento dentro de nuestros 10 minutos. Esta es la estructura del curso, como les comentaba. Bien, el instructor del curso será nuestro ingeniero Ricardo Ariza, quien es el que ha dictado el webinar. Como ya les comenté, la modalidad es por Zoom. Son acceso a las grabaciones de las clases y el material virtual, el material que comparte el docente. Certificación a nombre de GESCOMBIAL también, con un QR de verificación. Iniciamos el próximo sábado 31 y culminamos el domingo 29 de junio.
¿sí? Este es un modelo de nuestro certificado, ¿sí? Y también por una inversión adicional de 35 soles podrán obtener también un certificado del Colegio de Ingenieros de Perú. Como les vuelvo a comentar, estamos en la primera dinámica del 50% de descuento de la inversión general del curso especializado Metrados en Edificaciones. Esta es la inversión general de 360 soles y dentro de estos 10 minutos únicamente se cancelará el pago de 180 soles. Se ha enviado el formulario de inscripción en el chat, lo he vuelto a enviar, lo vuelvo a enviar para todos aquellos que estén interesados. Recordarles también que las grabaciones se estarán compartiendo el día de mañana a través de nuestro grupal de WhatsApp del webinar y también serán colgadas a nuestra plataforma virtual de GESConvial. Y también informarles de que mañana se estarán entregando también los certificados de participación gratuitos del webinar para aquellos que han permanecido a lo largo del webinar. Sí, es importante que hayan colocado de manera correcta sus datos, porque esos datos son los que se van a utilizar para el certificado. Muy bien, estimados, nos comenta nuestra área académica que ya tenemos a nuestros primeros inscritos que han aprovechado nuestra dinámica de los 10 minutos. Les vuelvo a recordar que estamos en nuestro 50% de descuento sobre la inversión general del curso Metrados en Edificaciones. Bien, es decir, solamente por hoy y dentro de nuestra dinámica, solamente cancelarán 180 soles. ¿Sí? A ver, vamos a ver nuestras consultas de Zoom. Sí, estimado Henry, el día de mañana se estarán enviando a sus correos las, los certificados de participación del webinar del día de hoy. Es importante que hayan permanecido durante lo largo de este webinar, ya que nosotros sacamos un reporte en nuestro Zoom. Por eso, antes de que han iniciado el webinar, han podido notar que les han pedido datos, correos y todo eso. Por eso les comentaba que es importante que los hayan llenado de manera correcta con sus datos. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros siguientes webinars gratuitos y también sobre nuestros cursos especializados que se dictarán en el mes de mayo y junio. Bien, estamos a 3 minutos de culminar la primera dinámica, ¿sí? Luego pasamos a nuestro sorteo de las 3 semibecas para el curso especializado de metrados en edificaciones. Ya he compartido el Zoom, perdón, el link de inscripción del sorteo, pero en un momento le vuelvo a compartir, ¿sí? No se preocupen.
Este es nuestro temario de nuestro curso especializado del día de hoy, que está ligado a nuestro webinar. El curso es Metrados en Edificaciones. ¿Sí? Empezamos el otro sábado, 31 de mayo, a las 3 de la tarde. Este curso está dirigido a ingenieros civiles, dibujantes técnicos, estudiantes y profesionales de áreas afines. Consta de una duración de 30 horas divididas en 10 sesiones, con los horarios de sábados de 3 de la tarde a 6 de la, perdón, de 3 de la tarde a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sí? Tendrán acceso a los archivos y presentaciones que se desarrollen en el curso, ¿no? En nuestras plataformas virtuales, ¿no? Al igual que las grabaciones de nuestras clases. Estos son los módulos que se desarrollarán en el curso. Bien. El curso será dictado también por nuestro ingeniero Ricardo Ariza, quien nos ha acompañado esta tarde en nuestro Zoom, en nuestro webinar. Se ha enviado también el link de inscripción a través del chat, estimados. Lo vuelvo a enviar por última vez. ¿Sí? Y ahorita pasamos a leer nuestras consultas del chat un momento. Iniciamos, como les comento, el otro sábado 31 y culminamos el 29 de junio. Nuestro curso incluye, de modalidad avanzada, incluye las clases en vivo por Zoom grabadas también en nuestra plataforma, un certificado en nombre de GESCOVIAL y de manera opcional y con una inversión adicional, el certificado de Colegio de Ingenieros, ¿sí? Esta es nuestra inversión, como les comento, ya a un minuto de finalizar nuestra primera dinámica. Estamos con el 50% de descuento. Solamente dentro de nuestra dinámica cancelarán 180 soles. ¿Sí? Este es nuestro modelo de certificado del curso en nombre de GESCOVIAL, certificado al cual le dará un plus a su CV e incluye un QR de verificación. Y este es el modelo del certificado del Colegio de Ingenieros de Perú. Bien, estimados, hemos culminado nuestra primera dinámica. Agradecemos a todos los que han aprovechado nuestro 50% de descuento. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda dinámica, que es el sorteo. Les voy a enviar nuevamente el enlace del sorteo. Lo acabo de compartir. Vamos a dar 2 minutos más. A las 5:30 empezamos a sortear nuestras 3 semibecas para el curso especializado de metrados en edificaciones. Estimados, los invitamos a seguir nuestras redes sociales o a escribirnos mediante nuestros canales de WhatsApp para obtener mayor información de nuestros cursos especializados. Antes de finalizar la dinámica 2, voy a enviar un número de contacto para que puedan escribirnos y gustosamente les vamos a atender. Aún pueden llenarse en el formulario del sorteo.
bien, estimados. Empezamos con nuestra segunda dinámica. Esto se cierran ya las inscripciones para nuestro sorteo. Hasta este participante, Leoncio, participan. Estos son los nombres que ingresarán a nuestra ruleta, ¿sí? Mucha suerte desde ya para todos. Muy bien. Vamos a colocar a nuestros participantes. Un momento, por favor. Bien. Muy bien, empezamos. Mucha suerte desde ya para todos. Chicas, voy a ir. Muy bien, y ya tenemos a nuestro primer ganador, Brian Anthony Lázaro Mamani. Muchas felicidades. Lo vamos a marcar por aquí para que después nuestro equipo se ponga en contacto con nuestro estimado Brian. Ahora pasamos a nuestro segundo ganador de nuestra semibeca. Y tenemos a nuestro segundo ganador, José Luis Bravo. Muchas felicidades. De igual forma, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted el día de mañana para brindarles a nuestros ganadores, brindarles las indicaciones pertinentes. Ahora vamos con nuestro tercer y último ganador. Y tenemos a nuestro último ganador, Walter Díaz Ramírez. Muchas felicidades. Igual forma, el día de mañana nuestro equipo se estará poniendo en contacto con nuestros tres ganadores y además también tenemos una sorpresa para todos aquellos que han permanecido a lo largo del webinar. Mañana se estará enviando un comunicado, ¿sí? Y bueno, pues estimados, esto ha sido todo por hoy. Les invitamos, como les vuelvo a decir, que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al tanto. Aún tenemos webinar del mes de mayo que están por realizarse. Los invitamos a que estén pendientes. Y de igual forma con nuestros cursos especializados que empiezan ya la otra semana y también en el mes de junio. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana.